Hola a todos, es un gusto para mí poder llegar hasta sus casas a través de sus dispositivos, de su celular. Definitivamente Dios tiene un mensaje para todos nosotros y qué bueno poder compartir contigo en este día. Estamos trabajando la serie El tiempo es ahora y es para nosotros definitivamente un desafío esta serie. En el día de hoy el título del mensaje se titula Perseverando en la obediencia. Una tarde estaba sentado en un sofá de mi casa pensando, haciendo planes a futuro. Y definitivamente tenía muchos planes, pero en ese instante, en ese momento, entró un mensaje a mi celular, el cual me cambió completamente, me movió al piso, o sea, de un momento a otro, este mensaje cambió mucho esos planes que estaba planeando en ese sofá, valga la redundancia. Cambió el norte de todo. El mensaje era de mi pastor, el cual me hizo una pregunta contundente, el cual me preguntó acerca de mis planes ministeriales. Y definitivamente entendí que era Dios a través de él, preguntándome, moviéndome a algo. Tenía muchos planes en mi vida personal, en negocios, en muchas cosas, tenía muchos planes, pero no había contado ministerialmente ¿qué quería Dios? Ni en ese momento, sinceramente, no me había dispuesto a preguntarle, Señor, mira estos planes. No, estaba haciendo planes vagamente. Y definitivamente, en ese momento, fue más que casualidad que mi pastor, mi líder, me preguntara cuáles eran mis planes ministeriales. Y en ese preciso momento, mi respuesta solo fue que estaba dispuesto a servirle al Señor totalmente. Esa fue mi respuesta hacia Él. Días después, me vi involucrado en un momento de esos que te hacen pensar en la vida o en la muerte. ¿Ya? Una situación un poco incómoda, pero en ese mismo instante, o sea, fue algo corto resumiéndole la cuenta, o resumiéndole la historia, más bien, fui a un lugar a prestar un servicio de mi trabajo y en ese lugar unos tipos me retuvieron y estaban cobrando un dinero por mí, a mis familiares, y en un momento cuando yo pude escapar de ese lugar, escape, pero antes de escaparme de ese lugar, lo que me dio valor para huir de ese lugar fue que en un momento yo no quería perder mi vida. No quería perder mi vida como todos estamos cuidando, normalmente cuidamos nuestra vida, pero en ese momento, en medio de amenazas de aquellos hombres que no me moviera, que no, en ese momento entendí, después de estar un lapso allí y de estar cuidando mi vida, obedeciendo lo que ellos me decían, entendí que definitivamente estaba viviendo mucho para mí. Y que mi vida hubiese podido quedar en ese instante, que no valían los cuidados que había tenido días atrás con aquello de la enfermedad de momento, de que me ponía el tapabocas, de que hacía todo para conservar mi vida y en ese momento yo no calculé que eso iba a pasar, que esa situación iba a pasar en mi vida. Y definitivamente entré en una crisis existencial en la cual yo consulté a Dios y le dije, Señor, ¿será que aquí va a acabar mi vida? ¿Será que aquí va a finalizar todo? Pensaba en mi hijo, pensaba en muchas cosas, pero en ese mismo instante entendí que definitivamente mi vida no estaba en las manos de esos hombres, estaba en las manos de Dios. Y en ese instante, cuando entendí que mi vida dependía totalmente de Dios, fue cuando empezó a cobrar otro sentido, empecé a mirar otro entorno y desde otro punto de vista mi vida. Definitivamente durante mucho tiempo me había preocupado mucho por mi propia vida y me había olvidado de buscar lo que Dios tenía para mí. Entonces, cuando entendí que mi vida dependía solo de Dios, yo dije, Señor, voy a soltar mi vida en tus manos y en ese momento tomé valor y pude arrancar y salir de ese lugar y de esa situación. Definitivamente, empezar a vivir para Dios es algo complicado, empezar a vivir la obediencia, empezar a buscar el propósito de Dios, es algo que no lo vas a ver de inmediato. Pero en ese momento mi decisión fue obedecer lo que debía obedecer y permanecer en esa obediencia. Entonces, en ese momento que cambió el entorno, el rumbo de mi vida, empecé a tomar decisiones y mi primera decisión fue obedecer lo que Dios me había mandado y de la forma que me lo había mandado y en el tiempo que me lo siguiese mandando, porque durante mucho tiempo no obedecí la voz de Dios y empecé a hacer mis propios planes. Y durante ese trasegar me di cuenta que todo lo que nosotros podamos conseguir en la vida material, todos los logros que podamos alcanzar,
si están lejos de Dios, de nada valen. Porque en un solo instante todo se puede desboronar, todo lo que estemos construyendo en nuestra vida, por más de que nos cueste tiempo, espacio y todo lo que construyamos lejos de Dios se puede desboronar. Es muy común que cuando disponemos nuestra vida para obedecer, cuando ya te dispones a obedecer a Dios, vengan muchas cosas en contra. Muchas cosas van a venir en contra de este propósito, en contra de tu búsqueda de obedecer a Dios. Pues cuando nos disponemos a hacerlo, estamos caminando en pro de nuestro propósito, cuando nos disponemos a obedecer. Y si le agregamos perseverancia a nuestra obediencia, las cosas van a cambiar totalmente. Cuando perseveras en obedecer a tu llamado, a lo que Dios te ha llamado, al camino de Dios, a servirle a Él, habrá momentos en los que no vamos a entender lo que sucede, lo que está pasando a nuestro alrededor, y puede que todo esté quieto y que todo siga quieto. Puede pasar tiempo que todo siga igual, como si nada estuviese pasando en el trasegar de obedecer a Dios. O sea, en ese camino de obedecer a Dios puede que nada cambie en nuestra vida. Pero cuando nos disponemos a perseverar en esa obediencia, de seguir el camino de Dios, siempre está pasando algo, aunque nosotros no podamos verlo. En lo espíritu, siempre está pasando algo. Eso es definitivamente lo que Dios nos permite. No nos permite ver al instante, pero definitivamente, aunque no lo veamos, Dios está obrando. Es necesario que entendamos que aunque aparentemente no está pasando nada en nuestro entorno, cuando empezamos el camino de la obediencia, el resultado final es lo que va a marcar esa diferencia. La diferencia en nuestra vida, en todo lo que vamos a lograr. Porque una cosa son nuestros logros personales, que nosotros queremos llevarlos solos, Dios. Y otra cosa es cuando esos logros personales ya no dejan de ser nuestra prioridad y nos empezamos a ocupar por las cosas de Dios, por las cosas que a Dios le preocupan. Definitivamente todo cambia. Quiero invitarlos a ver en este día la vida de alguien que supo perseverar en la obediencia, un personaje de la Biblia que supo perseverar y supo ser obediente sin cuestionar a Dios, sin cuestionar a Dios en los momentos en los cuales él no veía nada. Vivió su propio proceso que lo llevó no solo a ser rey de Israel, sino a marcar una historia. Pues Jesús, el Hijo de Dios, fue parte de su linaje. Ya imagínense, nada más y nada menos que Dios le concedió que dentro de la familia de él se conservara su linaje y su hijo fuese parte de ese linaje. O sea, fue algo bien impresionante, pero todo es cuestión de la obediencia y la perseverancia en esa obediencia. Un simple y menospreciado cuidador de ovejas. Y estoy hablando, sí, de David. David fue menospreciado desde muy niño. Resulta que él era un pastor de ovejas, era una tarea para el hijo menor, para el hijo que no tenía mucho en cuenta, era una tarea y no tenían el papá no había tenido en cuenta los peligros que corría David en su trasegar como pastor de ovejas. Pero mire, David fue en ese momento, en el momento que Dios hace algo, Dios le manda algo a Saúl, el rey antes de David. Saúl fue llamado, Dios usó al profeta Samuel para llamar a Saúl como rey, a ungirlo como rey. Pero resulta que Saúl, en medio de lo que Dios le hablaba, Saúl trataba de hacer todo lo que Dios hacía, pero siempre terminó haciendo su propia voluntad. Y eso es algo que nos pasa mucho a nosotros. Queremos seguir a Dios, queremos venir a la iglesia, queremos congregarnos. Pero finalmente, cuando tenemos que ejecutar, terminamos ejecutando nuestra voluntad. Y eso causó que Dios desechara a Saúl. Dios dijera, ya no quiero nada con Saúl. Ya, Saúl termina siempre haciendo su voluntad. Y Samuel lloró, dice que Samuel lloró amargamente a Saúl, porque él entendió que Dios ya lo había descartado, ya había visto que definitivamente con Saúl Dios no podía y no se iba a desgastar más. Le dijo a Samuel, ve y vas a ungir a un hijo de Isaí, yo te voy a decir cuál. Dice que Samuel se fue para la casa de Isaí y resulta que cuando vio a los hijos, vio al hijo mayor, un hombre de buen parecer, con una pinta de rey, y resulta que lo primero que hizo Samuel en su mente dijo, este tiene esa pinta de rey, este tiene que ser el rey. Pero Dios le dijo, detente Samuel, detente, porque tú miras lo que tienes enfrente de tus ojos, pero yo miro el corazón, este no es.
Y ese creo yo que es el primer American Idol o el Israel Idol de ese momento. Y empezaron a escoger al rey de Israel y primero pasaron 7 hijos, pasó el mayor, el que le seguía, luego, y pasaron 7 hijos. Y dice que Samuel en ninguno encontró, Dios nunca le habló de ninguno de ellos. Y le dijo Samuel a Isaí, le dijo, falta un hijo. Le dijo, pues sí, pero es el menor, le dijo Isaí. O sea, no contaban con David. Y dice, necesito que lo traiga porque no vamos a pasar a la mesa, no vamos a pasar a otro lugar si David no está aquí, no llega a este lugar. Y mandaron a llamar a David en ese momento y David estaba cuidando las ovejas. Pues lógicamente cuando llegó oliendo a oveja, llegó oliendo a sudor, llegó oliendo... Y resulta que aquel pastor ovejero con quien no contaban, con quien nada, aparentemente no era aprobado, ¿ya? Por nadie. Y usted va a ver ahorita, le voy a seguir contando un poco más para contextualizarlo de la historia. Y dice que David fue rechazado, no solamente por su padre en ese momento, y en ese momento fue ungido por Dios como rey de Israel. Pero ¿qué pasó con David? Siguió y volvió a sus tareas de cuidar las ovejas. No se fue renegando, no. Él siguió haciendo lo que amaba hacer, ¿ya? Y definitivamente el no renegar en ese momento, el no renegar de su situación, a pesar de haber sido ungido como rey y ver que nada pasó en ese momento, no alejó a David de seguir haciendo perfectamente lo que venía haciendo, ¿ya? Y él siguió metido en obediencia y perseverando en Dios, siempre pegadito a Dios, siempre conectado con Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos, perseverar como David. David, luego en otra escena, resulta que el rey Saúl fue atormentado, dice que ya el Espíritu de Dios no lo acompañaba, entonces Dios mismo mandó un espíritu para que lo atormentase. Y dice que uno de los sabios le dijo, un músico te va a ayudar, y resulta que llamaron a nada más y nada menos que al pastor de ovejas que había invertido en hacer sus cosas bien. Pues resulta que este pastor de ovejas, al cual habían ungido, al cual había sido menospreciado en un momento importante, también era un músico muy cualidoso. Y resulta que cuando David tocaba el arpa, dice que era tan bonito la melodía, que uno de los consejeros del rey le dijo, te voy a traer a uno que es muy bueno, es el hijo de Isaí. Y definitivamente mandaron a su padre, el rey mandó por David, y David fue donde el rey, tocó el arpa, y efectivamente cada vez que David tocaba el arpa delante del rey, el espíritu se calmaba, aquel espíritu que atormentaba a Saúl. Y entonces el rey mandó a decir a Isaí que iba a quedarse con su hijo un tiempo mientras que le ayudaba, y definitivamente cayó en gracia a David. Era un hombre que tenía el respaldo de Dios. ¿Por qué? Por su obediencia. David no hablaba de más, nunca fue a contarle a Saúl que Dios lo había ungido como rey para el próximo. No, nada, nunca registra eso en la Biblia. Pero luego, más adelante, cuando David tenía 15 años, resulta que se enfrentó, llegó un momento a hacerle un mandado a su papá. O sea, mire, no se alejaba de la obediencia. El papá le dijo, mira cómo están tus hermanos y tráeme la señal de vida de ellos, llévales comida y tráeme una muestra de vida. Y resulta que cuando llegó se encontró un filisteo que estaba, y es la famosa historia de David y Goliat. Resulta que encontró un filisteo que estaba mal hablando, y finalmente, resumiendo esa historia, David terminó derrotando a ese gigante. Cuando se encontró con el rey, antes de la batalla, le dijo, yo haciendo lo que Dios me mandó a hacer, lo que mi padre me mandó a hacer, obedeciendo, porque desconfiaron de David. Mire, otra vez David fue rechazado porque era un joven, y no creían que fuera ese capaz con un gigante. Y fue rechazado cuando el rey le dijo, pero ¿cómo te voy a mandar yo a ti? Tú eres un joven, tú eres un muchacho. Ya, usted es un renacuajo todavía. Resulta que David le dijo, yo con mis manos y con el respaldo de Dios, he cuidado las ovejas de mi padre. Y cuando se atraviesa el león, cuando se atraviesan los osos, yo con estas manos que Dios me dio, he defendido mis ovejas, las ovejas de mi padre. Entonces, definitivamente obedecer, aunque no lo entendamos, aunque no entendamos el momento que estamos viviendo, hay un respaldo en obedecer, en perseverar obedeciendo. Y eso hizo que David avanzara y avanzara y avanzara.
Resulta que Saúl se llenó de rabia cuando empezó a oír el canto de la gente, cómo la gente, después de que David venciera al gigante, empezaron a gritar: Saúl venció a sus miles, pero David a sus 10,000. Y definitivamente esto llenó el corazón de Saúl de malos deseos contra David. Y resumiendo la historia, David fue un guerrero de Dios. Dice la Biblia que fue un hombre que tuvo el corazón conforme al corazón de Dios, ¿ya? Y en algún momento tuvo un decline, tuvo un momento en el cual falló, se resbaló y cayó, ¿ya? Demostrando su condición humana, su condición de pecado, y que definitivamente Dios conocía el corazón de David. Dios sabía que para David era muy importante obedecer a Dios, y en cada cosa que hacía él lo demostraba, porque en todo consultaba a Dios. Se volvió un guerrero muy importante en la tierra de Israel. Y resulta que cuando él iba a salir a la guerra, dice la Biblia que él siempre consultaba y le decía: Señor, vas a entregarlos en mi mano. Y efectivamente Dios le respondía, porque él buscaba la presencia de Dios y obedecía a lo que Dios le decía. Cuando David estuvo perseverante en la obediencia, Dios lo llevó allí y cada día lo llevó a escalar. Tanto que terminó siendo el yerno de aquel rey que terminó odiándolo, a punto de mandarlo a matar. Resulta que Saúl sentía envidia de David, porque David fue un hombre llamado, tenía un llamado que no era impasable, era para David, definitivamente era para David. Y cuando analizamos la vida de David, vamos entendiendo el por qué Dios le interesaba tanto. Y cuando David tuvo la falla que tuvo, resulta que se quedó, un día que el pueblo iba a la guerra, se quedó en su palacio, y ahí vio a una mujer ajena bañándose. Dicen que es el primer síntoma, el primer chisme de un palacio, y que un rey empezó a mirar lo que no debía mirar. Empezó a mirar a una mujer ajena bañándose, y por allí entró el pecado en la cabeza de David, y resulta que David la llamó, estuvo con ella, y esta mujer quedó en embarazo. Con el tiempo ella le dijo a David, y aquel David, el hombre con el corazón muy parecido al de Dios, semejante al de Dios, ¿ya? Conforme al corazón de Dios, dice que aquel hombre empezó a sentir malos deseos con esta mujer, y quedó en embarazo, y aquel hombre tuvo malos deseos con el esposo de esta mujer, porque no quiso acostarse con su mujer, y efectivamente terminó cayendo en pecado al mandar a matar. El nombre del esposo de aquella mujer era Urías, y terminó terminándolo a matar para quitarlo, para opacar su pecado. Él quiso esconder su pecado. Y es la historia que quiero narrarle, y en ese momento quiero invitarlo para que, si usted tiene su Biblia allí, pueda acompañarnos. Segunda de Samuel 12, dice en el versículo 1, dice: el Señor envió a Natán el profeta, dijo, para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, le dijo: 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita, que él mismo había comprado y criado. La oveja creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a la casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David en ese momento contra aquel hombre de la historia, que le respondió a Natán: tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo puedo hacer algo tan ruin? Dice, ¿cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la ovejita. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiese sido poco, te habría dado mucho más. Porque entonces
¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías, el hitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer. Dice el verso 11, dice, pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el cielo, contra el Señor, dijo David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado, dijo Natán, y no morirás. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Definitivamente Dios no se queda con nada de nadie. David creía que había tapado su pecado de tal forma que nadie se había dado cuenta de lo que él había hecho, ¿ya? Definitivamente él trató de tramar todo para que pareciese que Urías murió en guerra, pero él fue el que mandó con el mismo Urías. Como Urías no había querido estar con su esposa, era un hombre muy recto delante de Dios, y definitivamente no había querido estar con su esposa mientras que los demás estaban en guerra. Pero David decidió tomar una mala decisión, desobedecer a Dios. Ya de desobedecer a Dios en la ley, cuando decía no desearás la mujer del prójimo, y David la deseó, y aparte de eso pecó con ella. Y definitivamente esto cambió el entorno de la vida de David, cambió muchas cosas porque afectó a su familia directamente. Ciertamente David tuvo una vida asombrosa. En ocasiones me imagino que llegó a pensar si estaba andando por el camino correcto cuando estaba cuidando las ovejas. Al igual que lo pensamos cada uno de nosotros, puede que usted lo haya pensado en algún momento de su vida, si estamos caminando por el camino correcto. Pero David siempre tenía a Dios presente en todos sus caminos. Pero efectivamente en este caso no lo tuvo. Y bastó un acto de desobediencia para que tomara una copa amarga de un espeso y doloroso vino, que cambió su vida y cambió todo su entorno y cambió su familia, afectó su familia. David falló en su camino, pero eso no determinó sus siguientes pasos. Él tomó la decisión de arrepentirse y apartarse y siguió el camino otra vez de la obediencia, o sea, encaminó sus pasos. Y definitivamente, después de todo esto, después de ver cómo surgió todo lo de David, cómo Dios mandó a su profeta, cómo Dios lo confrontó con su pecado, y David se arrepintió, y la historia, o sea, cuenta que su hijo, el hijo que nació de este pecado, efectivamente fue tocado, fue golpeado por una fuerte enfermedad. David hizo todo lo posible para que este hijo no muriera, para que su hija no pereciera de esta enfermedad. Dice que él dejó de comer, la gente estaba muy preocupada, sus criados estaban muy preocupados porque creían que David iba a morir allí. Pero definitivamente David, cuando vio que todo lo que hizo no fue suficiente y que su hijo efectivamente murió, dice que apenas le avisaron, no sabían cómo avisarle, porque si había estado tan mal en medio de la enfermedad, no querían saber cómo se iba a poner cuando le dijeran que su hijo había muerto. Pero automáticamente David se dio cuenta que su hijo había muerto, cambió su rostro, se bañó, se vistió, automáticamente comió sin que nadie le dijera nada. Y sus criados le dijeron, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo haces esto? O sea, ¿por qué en un momento te quieres morir? Y David les dijo que él entendía que ya no podía hacer nada, ya Dios había tomado su decisión, pero que su vida tenía que seguir, y tenía que seguir en pro ¿de qué? De la obediencia. Sí, había fallado, había pasado por un momento difícil, ese momento estaba pasando por su momento difícil, pero definitivamente lo que él debía hacer era seguir el camino, volver a encarrilarse y volver al camino de la obediencia, de permanecer en la obediencia. ¿Qué quiero que aprendas en este día? La obediencia a Dios provocará que se abran puertas inalcanzables, pero perseverar en ella, perseverar en la obediencia, marcará no solamente nuestra vida, sino la de nuestras futuras generaciones. Esto fue lo que ocasionó David.
al encaminarse otra vez, dice que Dios le hizo una promesa a David y le dijo que su linaje iba a permanecer, que su reinado iba a permanecer y que él iba a estar siempre iba a estar al respaldo de su familia y que su reino iba a permanecer para siempre. Y eso lo confirmó cuando vino Jesús a la tierra. Jesús fue un descendiente de David, tanto que David tuvo el privilegio, después de ser un pastor de ovejas que nadie creía en él, después de presentarse ante un gigante y que le dijera que cómo me van a presentar una cosita de estas, o sea, yo cajo un perro muerto para que este tipo venga con piedritas a combatirme, y terminó matando a Goliat. El rey tampoco creía en él, pero era su única opción. Ya le dijo, eres muy muchacho. Definitivamente David tenía todo en contra. Pero cuando caminamos en pro de la obediencia, no importa nuestro físico, no importa lo que nuestros ojos ven, no importa lo que la gente crea en nosotros, no importa qué tanto la gente crea en tu propósito, eso no importa. Lo importante es que si obedecemos y caminamos y perseveramos en esa obediencia, Dios le fascina, le encanta pasar por encima de los pronósticos humanos. Eso es definitivo. Dios siempre nos sorprende con esto. Y mire, la obediencia de Dios provocará que se abran puertas inalcanzables como las que pasó David. Puertas inalcanzables, lugares donde él no pensaba que iba a llegar a ser rey de Israel. Si eso era por linaje, si era por descendencia, David no tenía descendencia, no tenía una ascendencia de un rey. Cuando él siquiera pensaron en casarlo con la hija de un rey, él decía, pero yo no merezco esto, rey. Yo le ganó a Goliat y merecía casarse con la hija del rey Saúl. Y él dijo, no, ¿quién soy yo para merecer esto? Y al final terminó siendo el yerno de Saúl con su otra hija. Definitivamente, cuando obedecemos el propósito de Dios, cuando nos preocupamos por obedecer y perseverar en la obediencia, coge Dios nuestros planes, aquellos que a nosotros nos parecían tan grandes, y los desmenuza. Él dice, yo tengo planes más grandes para ti, esos inalcanzables, esos que no pensabas, esos los tengo para ti. Si crees que tu vida no se ha movido en obediencia hasta el día de hoy, estás a tiempo. Mientras tengamos vida, contamos con tiempo para enderezar nuestro camino. Y eso fue lo que hizo David. Es tiempo de empezar a obedecer, a caminar en la obediencia, a perseverar en la obediencia. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, el cual se activará si nos disponemos a obedecer con perseverancia. Definitivamente tu propósito, el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, se va a activar cuando nosotros empecemos a caminar en pro de esto, en pro de la obediencia. Empecemos a obedecer fielmente. Conoceremos el respaldo, la gracia y el favor de Dios si perseveramos en la obediencia. En este día quiero invitarte para que guardes esto y para que hagas esto. ¿Qué quiero que hagas? Consulta a Dios a diario. Consúltalo en tu intimidad, en tu lugar solo con Él. Consúltalo a diario. En cada decisión que vayas a tomar, preocúpate por permanecer obedeciendo. Consulta a Dios a diario en cada situación que vas a hacer, en tus negocios. A Dios no se le escapa nada. Consulta a Dios. Esto va a hacer que nuestra vida sea diferente. Permanecer en la obediencia a Dios nos va a abrir las puertas que no te alcanzas a imaginar. Entonces, este es un buen día para que tú y yo entendamos que apartados de Dios no vamos a poder hacer. Que si hacemos las cosas bajo lo que nosotros mismos queremos, no vamos a lograr nada. Pero si nos preocupamos por permanecer en Dios, por permanecer y obedecer a Dios, Dios va a cambiar toda la situación que usted y yo no podamos entender. ¿Qué tal si me permites hacer una oración por ti en este día? Señor, hoy te damos gracias, Señor, porque tu palabra es buena, agradable y perfecta, Señor. Así es tu voluntad con nosotros. Queremos, Dios, que si no hemos sido obedientes hasta el día de hoy, Dios, estamos dispuestos a obedecerte, Señor. Te pedimos, Dios, que no tengamos que pasar por remesones fuertes para poder avanzar en nuestra vida contigo, que podamos obedecerte, Dios, en el tiempo que tú nos lo pides, de la forma que tú nos lo pides, Dios, que podamos ser obedientes a lo que tú nos mandas, a tu propósito, Señor. Guía nuestro camino hacia donde tú quieres llevarnos. Gracias te doy por cada una de las personas que nos escuchan hoy, Señor, y que nos ven, Señor. Hoy te pido que los bendigas y los llenes de ti y que tu presencia los acompañe y que puedan entender que la obediencia a ti
cambia nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Es para nosotros definitivamente un gusto y quiero invitarte. En este momento, uno de nuestros líderes tiene una información muy importante para ti. No te desconectes. Qué maravillosa palabra la que hemos recibido hoy. Y para este tiempo de los diezmos y de las ofrendas, también queremos llevar a escena al rey David, el rey que es recordado por tener el corazón como el de Dios. Ese rey que a pesar de haber cometido errores, de que pecó como tú, como yo, se decidió a honrar a Dios. Más atrás, en el mismo libro de Samuel, en el capítulo 7, el rey David está planeando la construcción, la edificación del templo. Y textualmente hablando, el rey David dice que no va a escatimar en ningún tipo de gasto mientras se trate de la obra de Dios. Y más adelante, también hablando de obediencia, porque muchas personas a la hora de diezmar, de ofrendar, una de sus frecuentes y más grandes excusas a la hora de no hacerlo, es decir que era algo del Antiguo Testamento, que era algo que ya no es válido después del tiempo de Jesús. Y si vemos en Marcos capítulo 12, Jesús dice que las grandes personas ricas, que muchas personas estaban ofrendando y diezmando y que Jesús estaba ahí mirando lo que ellos daban. En ningún momento y en ningún evangelio vas a encontrar donde Jesús diga, es que no se puede diezmar, no se puede ofrendar porque eso es de la ley, yo lo vine a abolir. No, Él dijo más bien que Él no vino a cambiar las reglas, Él vino a hacer que se cumplan. Y eso es un valor agregado que tenemos a la hora de diezmar y ofrendar. Porque sabiéndolo bien, sabemos muchos de nosotros, y te lo recuerdo, y si no lo sabes, te lo digo, tu diezmo y tu ofrenda trae 3 aspectos fundamentales, y son, número 1, obediencia. Obediencia porque la palabra de Dios así lo estipuló. Número 2, gratitud, porque estás agradecido, porque Dios te ha bendecido a lo largo de todo ese tiempo en tu vida financiera. Y número 3, tienes fe, porque es un valor agregado, porque estás obedeciendo, porque ya estás siendo grato y porque estás creyendo de que Dios te va a bendecir eso que has dado. Así que yo hoy en esta hora, mientras salen aquí en pantalla las diversas formas en las que puedes hacer tu diezmo, tu ofrenda y en las que puedes hacer tu donación, quiero desafiarte a que así como lo hizo el rey David, no escatimes a la hora de darle a Dios, que trates de darle siempre lo mejor, así como el rey David quiso. Él no vio el templo, pero él desde ese momento, su corazón, ese corazón que era conforme al de Dios, se dispuso a darle lo mejor, a darle lo mejor al templo donde iban a adorar al Señor. Así que yo te desafío para que tú también seas un instrumento para que la palabra tan especial que hemos recibido y las que seguiremos recibiendo a través de estos medios se siga multiplicando para muchas más personas y de mejor manera. Así que ya lo sabes, vamos a orar por esos diezmos, por esas ofrendas y vamos a darle lo mejor a Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, en esta hora te damos gracias por cada uno de los que están viendo esta celebración, ya sea en diferido o sea aquí en vivo, Señor. Te damos las gracias por sus vidas, bendecimos sus diezmos, sus ofrendas, declaramos tu bendición y tu multiplicación sobre ellas, Señor, porque te lo pedimos hoy en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Así es, y ahora no te vayas a mover porque aún falta una pequeña parte. Bendiciones. Recuerda que mañana tenemos 3 celebraciones presenciales, 7, 9 y 11 en nuestra sede principal. No te lo pierdas, si puedes estar, si puedes, es más, llévate en compañía de un amigo. Mañana vamos a estar, definitivamente Dios habla claro a su pueblo, cada día nos sorprende más con su palabra. No te pierdas. No pierdas la oportunidad que tienes de congregarte con nosotros. Pero si no estás en nuestro país y por diferentes cosas no puedes estar con nosotros, te invito a nuestras celebraciones digitales, que puedes verlas a esta transmisión, así como a través de la aplicación, a través de YouTube. Entonces te invito 7, 9 y 11 de la mañana domingo, y 5 y 7 de la tarde. No te desconectes, ha sido para nosotros un gusto poder compartir contigo en este día y recuerda que somos Reyes y Sacerdotes, una familia para ti.